porque pues para mí fue más fácil decir que tenía una relación con una mujer a decir que tenía VIH. Comienzo desde hace 3 años como a decir, voy a decirlo, pero hablaba y yo lloraba. Bueno, mi historia con el VIH inicia hace 13 años aproximadamente. Me entero cuando estoy embarazada, con los primeros exámenes que le hacen a todas las mujeres que tienen un embarazo, y dentro de esos exámenes estaba el examen de ELISA, y ahí me llaman a decirme que a partir de ese momento tenía que saber que era una mujer que iba a vivir con VIH por el resto de mi vida. La noticia fue muy dura, ¿no? Porque pues uno embarazada no espera una noticia de estas, y menos pues en la situación que estaba viviendo. Cuando yo me entero que estoy embarazada, pues mi papá me dijo como que bueno, yo no quiero acá, o hijos que de pronto no se quieren, no quiero estar acá en la casa. Entonces me fui de la casa, me fui a vivir donde una tía, y estaba, pues se puede decir, prácticamente sola. Ya pues con el pasar del tiempo, cuando ya llego a los 3 meses, me hacen los exámenes de rutina, y pues ahí es donde me dan el diagnóstico. Yo sentí que que me tiraban de un edificio gigante de 200 pisos. Me sentí chiquitica ahí detrás de ese escritorio, y solo brotaban lágrimas de mis ojos. Pero yo estaba como en shock, ¿no? Yo en ese momento enfrente de la doctora, yo no hice nada. Yo lo único que dije fue gracias. Bajo 3 pisos porque era en un tercer piso, y yo lo primero que quiero hacer es tirármele a un carro, porque yo decía, hasta aquí me llegó la vida, hasta aquí llegué yo, hasta aquí pude hacer lo que pude hacer. Entonces la primera impresión mía fue tirármela a un carro, pero eso como que uno siente que algo lo detiene. Entonces decidí no hacerlo. A mi tía le decía que era que ella me veía llorar mucho y me decía como que ¿qué te pasa? Yo me la pasaba con los ojos hinchados. Como el VIH es tan estigmatizado, la gente piensa que si uno tiene VIH, entonces ya no puedes comer del mismo plato conmigo, ya no puedes tomar del mismo vaso. Lastimosamente, aún ahorita 2024 todavía se encuentra uno con ese tipo de estigmatizaciones, y yo dije, no lo puedo decir a mi tía porque mi tía es muy así. Entonces puede que de pronto me rechace y me saque también de la casa. Entonces yo le dije a ella que me estaban haciendo un estudio por una posible leucemia. En ese momento pues no sabía qué hacer. Cuando yo le cuento al papá del niño, pues el papá del niño, yo no tenía una relación con él amorosa, ni teníamos un noviazgo. Fue prácticamente como la persona con la que uno se encuentra por cierto tiempo. Estábamos hace 2 meses andando, entonces no había una relación estable ahí. Entonces, cuando yo le cuento al papá del niño, el papá del niño estaba por fuera de la ciudad donde yo vivo, y yo le digo pues que lo del embarazo ya lo sabía, pero le cuento sobre el diagnóstico. Para él eso fue como un choque también, porque pues tampoco se esperaba que pasara eso, pero él me dice pues vamos a ver qué sigue pasando. Él se va para Venezuela, se va indocumentado a Venezuela, y en Venezuela le dicen que no puede salir de allí sino hasta cierto tiempo. O sea, él queda como encarcelado en Venezuela prácticamente, y no lo dejan salir de ahí. Y yo acá sin saber qué hacer, yo estaba súper desesperada. Entonces él me dijo, vente para Venezuela, que acá puedes adquirir los medicamentos mucho más rápido, y miramos a ver qué hacemos para que estemos con el niño. Y pues yo decido irme para Venezuela. También me voy de indocumentada, atravieso la frontera, me voy para allá, pero sin saber todo lo que me esperaba allá, ¿no? Porque pues yo no, acá en Barranca Bermeja, yo no soy de una familia pudiente ni nada de eso, pero la pobreza no se ve tan fuerte como se veía en ese momento allá en Venezuela. Entonces fue como llegar a enfrentarme a un choque cultural completamente fuerte. Cuando llego allá, me mando a hacer los exámenes junto con él. Lo llamaron a él, pero a mí no me llamaron, y yo todavía guardaba la esperanza de que me llamaran a decirme, no, su examen es negativo. Nos fuimos para el centro de diagnóstico a mirar lo de la prueba con la mamá de él, y cuando le entregan los resultados, de todas formas voy y pregunto, ¿sí? Ven, ¿qué pasó con el resultado mío? Le dicen, no, él salió negativo, pero usted sí tiene que esperar porque sus exámenes salieron positivos. La mamá celebró con él, eso gritaba, gracias Dios mío, gracias esto, gracias lo otro, y yo ahí sola. Entonces yo lo único que hice fue mirarlos. A mí se me rompió el corazón ese día,
completamente. Y yo me salí del centro y comencé a llorar, a llorar, a llorar, pero ahí sí lloré más de lo que me había llorado, de lo que no había llorado en la primera vez que me habían diagnosticado. Yo sentí que se me desgarraba algo de acá, del pecho. Yo me sentí vulnerable, me sentí sola, la mamá celebrando, yo por allá en otro lado llorando. Allá pues comenzaron a darme la atención psicológica, porque pues en ese momento la atención en medicina allá en Venezuela era muy buena. A los 8 días exactos yo comienzo a tomarme mis medicamentos, y que era como el objetivo principal de haberme ido para Venezuela, que era comenzar el tratamiento a tiempo para que el niño pues pudiese salir con un diagnóstico negativo, ¿no? Pero allá la situación era completamente diferente, porque allá tú podías estar en casa y escuchar a cada rato. Vivíamos en un espacio que era como la vecindad del Chavo, le llamo yo. Eran varias habitaciones y un baño para toda la gente que vivía en esas habitaciones. Unos vecinos completamente diferentes a lo que uno está acostumbrado, unos vecinos peleones, la mamá, los hermanitos. Entonces era como un caos todo lo que yo vivía allá. Pasaron como 2, 3 meses y él me dice: yo me voy a ir a trabajar en Cúcuta, que Cúcuta es Colombia. Me voy a ir a trabajar en Cúcuta 15 días y vengo 8 días y estoy pendiente de ti. Yo dije: no, yo no soy capaz. Si este man se va 15 días y yo 15 días acá sola con la mamá, con el padrastro, con los hermanos, a mí me pasa algo, porque yo ya estaba sufriendo. Los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Comencé yo a tener mucha depresión. Yo creo que yo me la pasaba acostada en la cama, no porque quisiera, porque flojera, porque yo toda la vida he sido una persona muy activa, pero la depresión a mí me estaba consumiendo allá. Yo llamo a mi tía y le digo a mi tía que me ayude y que le cuente toda la verdad a mi familia. Entonces ella coge a mi papá, que es como era como el maturo de roer, porque es un hombre con poco estudio, que ha sido siempre mal. Entonces, cuando yo comienzo a hacer todas las cosas completamente diferentes, como que tiene un choque con eso, y mi tía le cuenta primero a él, le cuenta a mi mamá, le cuenta a mis hermanos, comienzan a decirme como que no, véngase para Colombia nuevamente y nosotros le mandamos para que se devuelva. Yo me devuelvo para Colombia. Cuando yo llego acá a Colombia, ya entonces comienzo a enfrentarme con la misma desinformación desde casa, ¿no? Mi papá tenía el cuarto privado de él donde tenía el baño, y nosotros toda la vida habíamos estado en los cuartos que no tenían baño. Entonces cuando yo llegué, él me tenía el cuarto pintado, me lo tenía arreglado, y en ese momento pues yo decía: bueno, pero ¿por qué lo hizo? Como uno se cuestiona, ¿no? Me dijo que no, que era que para que yo no utilizara el baño que iban a usar todos, para que yo no les pegara el diagnóstico. Entonces comenzar a quitar esos mitos desde casa fue bastante complejo, porque pues la cuchara diferente, el vaso diferente, el plato diferente, que si ya pues el comenzar a enfrentarme con el diagnóstico, con mi familia, no enfrentarme en mal sentido, sino empezar a educarlos a ellos desde casa, llevármelos a citas médicas para que el médico le explicara que eso no era solamente un diagnóstico de personas promiscuas, sino que era también un diagnóstico que le daba a cualquier persona. El comenzar a entender y a cambiarles el pensamiento a ellos fue como el reto más grande, ¿no? Ya de ahí en adelante, comenzar a enfrentar a la sociedad también fue complejo. A mí por mucho tiempo me llamaban y me preguntaban que si yo era Rosabel y que si yo tenía SIDA. Personas me llamaban a decirme eso. O cómo salir de pronto de un centro médico o de una clínica, de estarme haciendo unos exámenes de control del embarazo, y que a los 5 o 10 minutos me llamara alguien que estaba en ese mismo lugar a preguntarme que si era verdad que yo tenía SIDA, porque en el pasillo de la clínica estaban diciendo que era que yo tenía SIDA. Y a mí me reconocían en Barranca porque pues yo fui bailarina de orquesta, bailarina de grupos, he sido profesora de aeróbicos y de rumba. Entonces tenía como un reconocimiento de la gente, porque pues me identificaban, ¿no? Además que siempre he sido bastante excéntrica con los colores de cabello. Entonces, no, que la churca, la pelirroja, la peliazul, la que baila, la que da clases de baile. Entonces, comenzar a enfrentarme con la sociedad por debajo de cuerda también fue bastante doloroso, porque pues que en tu trabajo te rechazaran porque tenías el diagnóstico,
o que por lo menos tú le hablabas súper bien a unas personas de la comunidad y ya después te ponían como el pare de que no se acerque, no me salude, no llegue acá, no, ya no queremos la clase con usted, no que esto, no que lo otro. Entonces fue complejo y fue algo con lo que luché prácticamente durante los 6 primeros años del diagnóstico, y todo porque yo no aceptaba el diagnóstico y pues me avergonzaba. A mí me daba vergüenza decir que tenía VIH. Me avergonzaba por la misma desinformación que tenía en ese momento, porque pues no conocía mucho del diagnóstico y pues tenía en la cabeza el pensamiento que tienen muchas personas, y es que si tienes VIH, tienes SIDA, y si tienes SIDA es porque has sido una persona promiscua, es porque has estado con gays, es porque haces... Sí, entonces por eso tenía esa vergüenza. Yo decía como que hice mal, pero resulta que el diagnóstico lo adquiero es con una persona que estuve una sola vez. Con el virus hay varias cosas, ¿no? Si tú eres VIH positivo y no te cuidas con el tratamiento retroviral, ser una persona transmisible, ¿sí? Por eso es que se habla mucho de VIH indetectable es igual a intransmisible. Pero cuando tú tomas tu medicamento juicioso, vas a tus controles médicos, te revisan desde nutricionistas, psiquiatras, psicología, infectología, todo. Tenemos un servicio de salud tan completo que todos los meses nosotros podemos ir a revisar cómo está desde nuestra parte emocional como nuestra parte física, ¿sí? Si te tomas los medicamentos juiciosos, vas a tener los CD4 altos, el virus va a estar como indetectable. Y si tenemos el virus como indetectable, eso nos vuelve personas intransmisibles, que no transmitimos el virus. Yo nunca presenté síntomas y el primer medicamento yo ya voy por 4 esquemas, y eso es por esquemas, ¿no? Hay personas que pueden durar en un esquema toda la vida, pero hay personas como yo, como en mi caso, que vamos pasando por diferentes esquemas porque el cuerpo nos lo rechaza. Yo empecé inicialmente con el Caletra, y el Caletra me lo dejaron aproximadamente por casi 5 años. A mí el Caletra me dañó el corazón. Yo podía estar acá hablando contigo y podía estar mareada, podía estar con taquicardia o podía estar con bradicardia. Yo pasé de hacerme 10 horas de clases de aeróbicos en la calle por toda Barranca Bermeja, bailando, y pasé a hacerme 1 o 2 clases como mucho porque mi cuerpo ya no aguantaba. Cada vez que iba al médico le decía: doctor, siento esto, siento esto, siento esto. Mi vida en ese momento se volvió tan pésima con los medicamentos que yo decía... Hubo un momento en el que dije, no me voy a tomar más el medicamento. Entonces me mandan obligado donde la psicóloga. Durante esos 4 o 5 años, si yo había pasado donde la psicóloga una vez, era mucho. No me gustaba ir allá. Me daba mucho miedo que comenzaran a esculcar en mí. Entonces yo prefería no pasar donde la psicóloga. Y en esa ocasión el médico prácticamente me obliga a ir donde la psicóloga. Y ahí conocí a Karina. Karina es mi esposa. Más que lo emocional, comienzo a contarle todo lo físico que yo estaba pasando en ese momento. Y ella, se puede decir, no sé cómo sería la palabra, como que se compadece de mí, y ella se da cuenta que yo no estoy teniendo vida. O sea, no estoy viviendo una vida ni tranquila, ni buena, ni nada de eso. Yo sobrevivía, todavía yo sobrevivía por mi hijo. Yo trataba de trabajar, de levantarme a trabajar aunque no quisiera. Yo trataba de estar contenta aunque estuviera llorando por dentro. Yo trataba como de salir adelante y decir, no, yo soy una mujer luchadora, soy una mujer berraca, pero yo estaba viviendo un infierno ahí en ese momento porque yo no me sentía bien. Yo sentía que cada vez que me paraba era como luchar para poder estar de pie porque me mareaba mucho. Se me bajaban las luces, sentía el corazón aquí. Entonces eso también me generó una ansiedad bastante grande. Entonces ya físico y súmale lo emocional. Entonces cuando yo llego al consultorio y la psicóloga me atiende, ella comienza como a interesarse mucho en el caso, me presta atención que no me la había prestado el médico general durante todos esos años, y me dice como que, bueno, vamos a revisar qué es lo que pasa, vas a tomarte este medicamento primero durante una semana. Me hizo monoterapia, se llama esto. Te tomas este medicamento durante una semana y me dices
y me cuentas qué pasa con tu cuerpo. Entonces, efectivamente, me tomé el medicamento, el primero, porque yo me tomaba casi 8 pastillas al día, 8 o 10 pastillas al día, y unas pastillas que son como así de grandes. Comencé con el primer, no pasó nada. La siguiente semana me tomé el siguiente medicamento y ese medicamento me volvió miércoles otra vez. Entonces, otra vez los mareos, otra vez la taquicardia. Aparte de eso, se me disparó la ansiedad, se me disparó la depresión. Ella comienza a pelear para que a mí me quiten esos medicamentos porque el medicamento literal me estaba. Entonces habla con infectólogo, con médico, hacen junta médica. A mí me llaman a hablar del caso y a mí me hacen salir de la junta médica y comienzan a regañar a ese médico, me comienzan a decir que él pudo haberme, que cómo se le ocurría, que cómo me había dejado a mí tantos años con ese medicamento. Resulta que ese medicamento se debe quitar inmediatamente se termina el embarazo y a mí inmediatamente me cambian el medicamento. Todo eso gracias a la lucha de la psicóloga en ese momento, porque ella fue la única que se interesó en mejorar la calidad de vida de uno de sus pacientes. Eso ha sido como una lucha de todos estos 13 años hasta que me pasaron a otro tercer esquema, ese otro tercer esquema entonces me puso ojos amarillos, piel muy amarilla, pero seguía yo con los mareos y pues ya ahí comienza como después del cambio de los medicamentos, del tercer esquema de los medicamentos, a mí me comienza a cambiar muchísimo la vida de manera positiva, ¿no? De manera positiva, entonces ya comienzo como a sentirme mejor con mi cuerpo, comienzo a estar bien, comienzo a descubrir qué me generaba cada cosa, pero todo esto no lo descubro yo, lo descubre Karina, que es quien es mi esposa. Cuando comencé a ver que había una persona que se interesaba, yo era súper heterosexual, recontra heterosexual. Cuando yo veo que una persona se está interesando en cómo estoy, cómo voy, qué ha pasado con mi cuerpo, qué ha pasado con mi... Sí, yo comienzo como a ver en esta persona, como a interesarme en la persona, ¿no? Como que ve tan chévere que se preocupó en mí. Yo de pronto quizás no había tenido una persona, siempre he sido la que da, pero no recibía, ¿sí? Entonces comienzo yo como a decir, pero ¿por qué tengo la necesidad de escribirle a esta vieja si es que ella es mi psicóloga? Y comenzamos a hablar y pues como un año después de que pasa lo de los medicamentos y todo eso, nos vemos por primera vez por fuera del consultorio, comenzamos a hablar. Ella no se veía sola conmigo porque decía como que está mal yo siendo la psicóloga y ella me decía, ¿no? Que ella es lesbiana y yo heterosexual, ella no quería pues una relación más allá porque pues siempre le había pasado que con heterosexuales no se llegaba a nada. Cuando yo conozco a Cari, pues se puede decir que comienza a transformarse de manera positiva todo, porque pues me cambian los medicamentos, comienzo a sentirme mejor con mi cuerpo. Ella comienza a enseñarme muchas cosas del diagnóstico, o sea, me comienza a mostrármelo de otra forma, de una forma completamente diferente a como yo lo conocía. Yo lo conocía como que el juzgamiento, el señalamiento, todo, ¿sí? Yo lo conocía de esta forma. Ella comienza a mostrarme una cara completamente diferente del diagnóstico y yo comienzo a aceptar que tengo que vivir con eso por toda la vida, ¿sí? Que afortunadamente mi hijo es un niño sano, es un niño negativo, es un niño que no ha tenido ninguna molestia de salud, entonces comienzo a aceptar mi diagnóstico, pero todavía me costaba hablar mucho de él, pero allí encuentro el amor de mi vida, o sea, después de pasar todo lo tormentoso, todo lo doloroso, todo lo que me causó tanto dolor, tanta depresión, tanta ansiedad, comenzaba a cambiar poquito a poco con conocer a Karina, ¿sí? Entonces la conozco a ella comienza también a descubrir muchísimas cosas en mi salud y comienzo yo a mejorar muchísimo en el tema de salud. Eso también me lleva a comenzar a entender que esto es solo un diagnóstico, que a veces pues no quiero estigmatizar de pronto los otros diagnósticos de las personas, pero esto me lleva a que prefiero tener VIH que tener un cáncer,
o que tener una diabetes, porque si tiene uno un bajón de azúcar es complejo, ¿no? Pero si yo mantengo el VIH, si yo me cuido con los medicamentos, si tengo el virus como indetectable, si yo juiciosa voy a mis exámenes médicos cada 6 meses que me revisan cómo estoy, si yo me mantengo saludable, si hago ejercicio, yo me voy a mantener bien durante muchos años y pues eso me ha llevado a tener casi 13 años viviendo con VIH, ¿no? Entonces el comenzar a amarme y amar a mi diagnóstico, esto me da como un cambio completo de la percepción de la vida, ¿no? Entonces comienzo ya a hablar abiertamente con mis amigos de que sí, yo tengo el diagnóstico y que miren, tengo una vida completamente normal, tengo un hijo, tengo una esposa, trabajo, vivo, ¿sí? Ya no sobrevivo, ya después de que mejora un poco todo el tema de salud, ya yo no me vuelvo una sobreviviente, sino que comienzo a vivir, ¿sí? Comienzo a vivir mucho mejor. Afortunadamente con Cari, pues, hemos conseguido tanto en lo laboral como en lo personal, hemos crecido muchísimo. Eso también ha sido como un punto positivo que hemos podido lograr y que he podido lograr en mi vida, ¿no? Comienzo con la idea de que yo tengo que salir del closet, pero con el diagnóstico. Yo nunca salí del closet siendo ya parte de la comunidad LGBT, porque pues para mí fue más fácil decir que tenía una relación con una mujer a decir que tenía VIH, y fue mucho más fácil decirle a la gente, esta es mi novia o esta es mi esposa, que decir que tenía el diagnóstico, ¿no? Comienzo desde hace 3 años como a decir, voy a decirlo, pero hablaba y yo lloraba. Entonces cada vez que decía algo lloraba. Todavía no había sanado lo que me tocaba sanar. Entonces tenía todavía mucho dolor ahí. El año pasado, en el 2023, como en marzo, comienzo como a escudriñar. Ahí sí comienzo como a revisarme en interior. Entonces comenzar a educar fue algo que me costó bastante, porque pues tenía que pasar también por mi propio proceso para poder hoy decirle a las personas, puedes vivir con VIH una vida completamente normal y puedes hacer todo lo que se te venga en gana, puedes ser profesional, puedes ser mamá, puedes ser esposa, puedes vivir una vida completamente normal, tranquila y feliz viviendo con VIH. Y ese es el mensaje que de pronto queremos con mi esposa dejarle al mundo, que ya el VIH no es una causal de dolor, sino es una causal de esperanza. Mi vida antes del VIH pues no tenía sentido. Después del VIH le he encontrado todos los sentidos del mundo y ha mejorado muchísimo y me ha traído los mejores regalos que he podido tener en la vida, que es encontrar a mi esposa, tener a mi hermoso hijo y poder decirle al mundo que aquí estamos, que somos cada día estamos siendo más personas las que nos enteramos de este diagnóstico, lastimosamente con algunas personas con falta de mucha información, pero que necesitamos seguir llegando a cada rincón del mundo a decirles, de VIH no te vas, te mueres si no te cuidas, te mueres si no te tomas los medicamentos, ¿sí? Porque es que dicen eso, ¿no? Es que a mí me da vergüenza y no voy y me tomo los medicamentos, pero venga, avergüéncese cuando de pronto por falta de los medicamentos esté postrado en una cama y no se puede hacer nada. Pero mientras se pueda tratar y te puedas mantener como indetectable, puedes ser una persona intransmisible y una persona completamente con una vida natural.